Señores, es un miércoles de médicos. Está con nosotros el doctor Julio Enrique Castro Otto. Él es salubrista, conoce mucho de epidemiología, pero también hay un término que yo no había, psicoanalista, ¿no? Psicoanalista. Bueno, Correcto. doctor, gracias por estar con nosotros. Ana Merzo Tañi, un servidor, nos place conversar con usted. Buen día y bienvenido. Gracias. Es para mí un gran placer estar con ustedes y compartir un momento como este de informar y capacitar a la opinión pública nacional en torno a lo que son las medidas que debe adoptar para preservar su salud y preservar la salud de los demás. O sea, lo que nosotros llamamos en epidemiología la higiene colectiva. Existe una higiene individual que es la que adopta cada quien en el espacio en el que le toca. Exacto. Pero existe una medida de higiene que es colectiva, que es compartida con los demás. Y es compartida y dirigida por los funcionarios y por los ejecutivos. En este caso, por el ejecutivo que ayer dio cátedra de lo que es un estadista con un temple y un carácter, porque se enfocó en lo que era mantener la productividad, el aparato productivo ágil, que no se detuviera el aparato. Entonces, eso hay que apreciarlo, porque si el aparato productivo se detiene, sufrimos todos. Entonces ya es una medida que pudiéramos llamar de políticas públicas. Las medidas de políticas públicas garantizan lo que es el bienestar y el orden a nivel nacional. Entonces no es un aspecto individual que yo quiero, que tú quieres. Veo que tiene un ejemplar de la Constitución. Claro. Él se rige y se debe a la Constitución y por eso. El artículo 265 de la Constitución establece los poderes que tiene el presidente de la República a la hora de tomar una decisión como esta. Sí, pero fíjate lo respetuoso que fue con la declaratoria. Sí. La envía al Congreso. Hoy debe estar en debate y en conocimiento para el beneficio de todos, tratando de que los procesos ideológicos y de separación que tenemos nosotros en cuanto a quién debe ejercer el poder, un poco se pongan en reposo y en receso y se determine lo que es el bienestar general, el bienestar de la nación y pensemos como un proyecto de nación. Justamente, valorando su exposición sobre las medidas tomadas por el gobierno dominicano y la parte del presidente, entonces entramos en un proceso donde nos corresponde a nosotros, de manera individual y de manera colectiva, Correcto. tomar las medidas del lugar para prevenir. Yo quisiera saber si de verdad, dentro de esa prevención, este virus se mantiene o se contagia o está en el aire. Porque ha sido una discusión que en los últimos días la gente no entiende que quizás sin tener una cercanía, pues hay personas que puedan estar contaminadas. Bueno, desde el instante cero lo teníamos, pasamos al instante tener y siguió un recorrido. Ese es un recorrido que hace historia, por eso todos los departamentos y las agencias, como le llamamos, de migración, algo que inmediatamente hacen una anamnesis, un interrogatorio, es sobre lo que se llama el historial de viaje. El historial de viaje determina mucho cuáles han sido los contactos, porque las epidemias se difunden y se distribuyen por nexos. Es imposible a un virus, a una bacteria, a un hongo, saltar. Necesita un proceso de motilidad, de movilidad. En este caso fue del animal, inicialmente fue una zoonosis en 1899. Estamos hablando de 1899, cuando el ganado bovino era el que sufría las consecuencias de los coronavirus. A nivel del 1950, entonces, que pasa del animal, pasa al hombre. En lo que fue el Wuhan, se establece un origen animal, el murciélago, y se establece el pangolino, que es un animal sumamente extraño, que está formado como por capa, y de ahí
se difunde al mundo entero la noticia de que teníamos una amenaza. En China comenzamos a ver los daños. Cuando las personas comenzaron a sentir lo que era el mecanismo de producción anatomofisiológicamente, el virus necesitó lo que era penetrar a la superficie celular humana. ¿De qué manera lo hizo? A través de una proteína que se llama ECA2 o AC2, que tiene otra complementaria, la proteína C, que hace pico, y ahí logró penetrar a la superficie celular del alveolo pulmonar. Entonces se instaló como una patología respiratoria, como un síndrome respiratorio agudo, distinto al síndrome respiratorio que estamos acostumbrados a ver en el intensivo. ¿Qué significa esto? Que genera un trastorno en la perfusión de oxígeno y el sujeto sufre un trastorno en lo que es su mecanismo respiratorio. En lugar de hacerse espontáneo, el sujeto sufre un esfuerzo y amerita generalmente de cuidado intensivo. Y sobre todo que hace que, en este caso, el pulmón trabaje más de la cuenta y eso me imagino que le afecta al organismo. ¿Qué ocurre con lo que trabaja más de la cuenta? ¿No? Que es inefectivo, es ineficiente. Exacto. El problema aquí, o la situación aquí, es que se hace inefectivo el pulmón para perfundir el oxígeno. El oxígeno no pasa. El alvéolo tiene una forma como una botellita, y supón tú todos los alvéolos que hay en el pulmón. Y contrario, perdóneme doctor, a otros órganos, el ser humano necesita los dos pulmones. Los dos pulmones. O sea, un ser humano no puede decir, tú vas a vivir con un pulmón, porque es diferente al riñón, por ejemplo, que en el riñón tú puedes eliminar uno, te afectó uno, bueno, tú eliminas uno y te queda uno. En el caso del pulmón, no hay forma. Bueno, en ambos, cuando hay uno, existe lo que se llama el esfuerzo compensatorio. Entonces tienen que venir la medida complementaria, la medicación complementaria, para suplir lo que es el proceso de falta. Okay. Al faltar un elemento, hay que compensarlo porque entonces te va a tener una sobrecarga que Exacto. hay que ayudarlo. Te va a dañar el otro también. Eso es lógico, ustedes son muy inteligentes y ágiles y se dan cuenta de eso, y el público también. Claro. Sin embargo, doctor, la preocupación en este momento, luego que la República Dominicana entra en un proceso de emergencia, es el contagio. Yo sigo creyendo que muchos de nosotros todavía no le estamos dando la importancia al toque, al saludo, al roce, a esa cercanía, aunque muchos hemos comenzado a mantener la distancia y las empresas, en el caso de nosotros, en Telemicro, tenemos todas las herramientas para así detectarlo. Ahí vi que, sí. me tomaron la temperatura. Le tomaron la temperatura al entrar, si se fijan todos nuestros ascensores o en zonas muy transitadas, hay para higienizarse. Correcto. Sin embargo, yo quiero saber y me intriga si en el aire puede esto contagiarnos a cualquiera. Si yo estoy al lado de Ana Mercy, por ejemplo, aquí donde estoy, o sea, a esta distancia, y ella, sin saberlo, tiene coronavirus, sin saberlo, ¿me puede infectar a mí? Estamos a una distancia de menos de 1 metro. Y no nos hemos rozado, ¿eh? No nos hemos rozado. Bueno. De hecho, yo no la saludé de contacto físico cuando llegué. Pasó porque pasó, no porque yo me predispuse, no porque ni ella tampoco. Exacto. No podemos generar una situación de pánico, no podemos generar una situación de alarma que invalide las relaciones conyugales, las relaciones espontáneas. Ahora bien, estamos tocando un tema sumamente complejo. Inicialmente, en el mundo entero, la distribución del virus fue importada. Esa fue la tendencia que siguió. Se importó, pasó a la comunidad, al pasar a la comunidad se distribuyó 1 a 3, 1 a 4, o sea, y entonces esos 3, 1 a 3, 1 a 4, ya, ¿cuántos son? 27 y así. Sí. Entonces, eso sí, al pasar a la comunidad es
el gran elemento de preocupación para todo el mundo. Pero ¿qué tenemos nosotros que tomar en consideración? Tenemos que tomar en consideración un elemento, y es que en China hubo un manejo un poco, se distrajeron un poco en cuanto a lo que fue los asintomáticos. Se concentraron en los sintomáticos, de cuidar los asintomáticos, que quizás serológicamente estaban positivos, porque para una mente, para un profesional formado, preparado, con metodologías y técnicas, va a pensar en lo serológico, va a pensar en los mecanismos de defensa propios que tiene cualquier sujeto ante cualquier proceso infeccioso. En este caso va a tener tos, una tos característica, va a tener lo que será fiebre, y ya lo vemos aquí que el control, y va a tener dificultades respiratorias. Estas dificultades respiratorias pueden ir en cadena hasta ameritar lo que es intervenciones altamente especializadas y de choque, como el fútbol americano, por ejemplo. ¿A qué estamos hablando? El cuidado intensivo. El cuidado intensivo escaso, muy escaso. Aislamiento. Aislamiento, sí. Cuarentena no. No utilizamos el término cuarentena, no. Ahora se habla lo que se llama aislamiento social, distanciamiento social, disciplina social. Doctor, pero esos síntomas, fuera de la fiebre que hoy usted señala y que son importantes para detectar el coronavirus, son síntomas que cualquier asmático puede tenerlo en un cambio de temperatura. Esa tos seca que nos da a los asmáticos sumamente incómoda y en el caso mío hay dos partes específicas del cuerpo que me pican. No me ha picado ningún pájaro ni nada, pero cuando yo sé que es una crisis de asma o algo me cambió, la temperatura me cambió el ambiente, Tú te das cuenta. yo me doy cuenta y comienzo. ¿Qué es lo primero que hace un asmático antes de una crisis? Toser seco. Y una tos seca puede entonces desencadenar quizás mucho más rápido. ¿Cómo la gente que ya tiene un padecimiento? Por ejemplo, yo tengo un aislamiento social luego del trabajo desde el lunes. Termino en Telemicro y me voy a mi casa. Y casi siempre estoy en una área específica justamente por mi condición de salud. Pero, ¿cómo yo puedo de la noche a la mañana identificar el coronavirus cuando ya yo vivo o he vivido toda mi vida con dos de los principales síntomas? Bueno, fíjate bien, lo que ocurre es que tú tienes un monitoreo y un seguimiento profesional. Sí. Entonces tú estás por encima de la media de la población, que no lo tiene, o el que tiene la cultura de morirse sano, como digo yo. O sea, porque nunca se hace ningún experticio de salud. Y vive la vida de manera festinada. En tu caso, o sea, yo me siento tranquilo porque tú tienes un monitoreo, tienes una educación, o sea, los profesionales que te han acompañado te han educado de una forma tal que te das cuenta cuando te va a dar un ataque. Generalmente es por agentes alergénicos. Tú los identificas ya. Eso te favorece a ti frente no solo al coronavirus, sino contra cualquiera. ¿Qué han hecho las autoridades? Hay que darle un espaldarazo al doctor Garí Albaje. Proponer las vacunas. La vacuna de la influenza B, del neumococo, hepatitis B, todas estas patologías que pueden en algún momento generar una condición primaria para que este virus o cualquiera lo lesione. No ya sea una amenaza, sino una lesión. Y de eso que tú estás hablando. Sí. No es lo mismo sentirse amenazado o estar amenazado. ¿Qué significa esto? Expuesto estamos todos. Claro. Susceptible, que ya es otra cosa. Exacto. El susceptible es una persona que tiene una base primaria para que cualquier agente oportunista lo lesione, lo utilice como huésped. Entonces, un medio favorable, como son las bajas temperaturas, para tocar el tema de la temperatura,
La baja temperatura es un factor predisponente y facilitador. Se aprovecha el virus no tiene inteligencia ni tiene cerebro, pero tiene mecanismos. Y esos mecanismos son de ácido. El virus en sí, como agente y como ente existencial biológico, es un ARN, o sea, es un ácido. Es un ácido ribonucleico, de consistencia nucleica, donde están los aminoácidos, en la cadena como se dispongan. Entonces él reacciona sobre esa base, y sobre esa base se instala en el organismo, y los ácidos ribonucleicos generalmente son mensajeros genéticos. Por eso él pudo decodificar el ECA2 y la proteína S y penetrar la superficie celular del alveolo pulmonar. ¿Qué tan efectivo es el que tomemos bebidas calientes? En una de las recomendaciones en médicos internacionales hemos visto que recomiendan nuestro tradicional estilo de vida, como en el campo, las tisanas, los té de hoja. Dicen que el virus con las bebidas calientes no es como muy amigable. ¿Es cierto eso? Bueno, eso es una hipótesis plausible. O sea, indiscutiblemente se han encontrado elementos ya. La comunidad científica viene reconociendo y estudiando de mejor manera al virus en sí mismo. ¿A qué nos estamos refiriendo? A esto mismo, ya sabemos el mecanismo cómo penetra. Eso ayuda al diagnóstico. ¿Qué ayuda al pronóstico? Poder decodificar esa forma y romperla, sea por una vacuna para los que están sanos y sea los tratamientos para los que están enfermos. Hoy vemos que Cuba se ha convertido en un líder a nivel mundial en el tratamiento. Vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo con el interfero y para varias patologías reumáticas, alérgicas, y vienen haciéndolo exitosamente. En este caso también. Esos son dos elementos importantes de este evento actual. Hay científicos de la comunidad que están concentrados en el diagnóstico, en la forma como opera en sí mismo el ente viral. Hay otros que están concentrados en el tratamiento. Y se habla hoy de una cantidad de tratamientos que no viene al caso ahora detallarlo, porque esto no es una clase, sino informar al público, claro, para que esté capacitado para hacer el enfrentamiento. Tú misma con valor has dicho lo que ocurre contigo. Yo te tranquilizo en el sentido, sin disminuir tu capacidad perceptiva, ni disminuir la percepción de riesgo, que eso sí es lamentable. Claro. No debemos disminuir la percepción de riesgo, que puede ser psicológica, puede ser inmunológica. Cuando una persona tose, estornuda, le da fiebre, son mecanismos que el organismo sano, la parte sana del organismo tiene para defenderse de algún agente biológico, Doctor, algún agente viral. Justamente, el aspecto psicológico, que es al que usted pues ha hecho mucho hincapié. Dos cositas, quisiera que me reflexione. ¿Qué tanto daño hace el aspecto psicológico en la gente para enfrentar o dejar de enfrentar un virus como este? Primero. Segundo, le pregunto, Ana Mercy habló de bebidas calientes. Bebidas calientes. De ingestas calientes. De té o de tisanas. Usted habló de eso, pero sí, yo le quiero preguntar a usted, doctor, los etílicos, por ejemplo, los tragos calientes, como el whisky, el coñac, el mismo, la tequila, o sea, el consumo de esos etílicos en un momento como este pudiera afectar o no, y sobre todo, la relación sexual. Vamos a los etílicos. Los etílicos generalmente son, por naturaleza, traumáticos. Okay. Traumatizan todo el organismo. El tracto del sistema digestivo. A los niveles que sean. A los niveles que sean.
psicológicamente, ¿qué fenómeno produce? Ya les digo, ustedes son muy inteligentes y muy ágiles. ¿Qué fenómeno produce? Una exaltación, una desinhibición, en la cual los sujetos se sienten superdotados, con superenergía. Libre de actuar. Sí, libre de actuar. Por eso ofenden en una fiesta, la persona cambia lo que es su talante habitual. Sí. Entonces tú dices, bueno, pues conozco a fulana, conozco a fulano, pero mira lo que está haciendo, qué conducta está Es siguiendo. otra persona. Volviendo a ese mismo tema, Exacto. en el mismo aparato, el sistema nervioso, ¿qué produce luego como efecto? Que la persona se duerma, que la persona se deprima, que comience a llorar o a recordar eventos tristes de su vida, a evocar situaciones tristes. Tenemos la parte de estimulación, de exaltación, desinhibición, y tenemos la parte que es luego una parte donde eminentemente anatomofisiológica, donde van a haber una serie de elementos que van a entrar en juego y ese cerebro se va a desconectar y va a comenzar a salir de circulación, se duerme. Generalmente utilizan un mecanismo de defensa gastrointestinal y la persona expulsa, vomita. Exacto. Como todo el organismo tiende a expulsar lo que entiende el mecanismo natural reflejo, entiende que le está haciendo daño, tiende a expulsarlo. Sea un agente viral, sea un agente tóxico. Definitivamente el alcohol no cura en este proceso. No, Bueno, más que curar, hace daño incluso. hace daño. Atención, Carlitos. Inclusive, Atención a lo de los memes, porque hay Sí. muchos memes en nuestras redes sociales haciendo alusión a esa típica bebida dominicana, a ese ron caliente que supuestamente es como mucha gente va a enfrentar al coronavirus. Perdone, doctor, porque hay que traerlo a colación, porque eso es parte de la vida del dominicano. Ahora mismo se han inventado unas de memes, el ejemplo mismo de los vinos. O sea, a mí, Sí. yo no tengo coronavirus, pero tengo coronavino, porque estoy relajado, y como no tengo coronavirus y estoy relajado, pero entonces tengo que celebrar y destapo una botella de vino, me bebo una copa, o sea, pero ese es el tipo, esa es la parte, yo diría que jocosa de la situación. defensiva. Fíjate, tocaste un tema muy importante. Cuando nos sentimos amenazados tenemos muchas formas de defendernos. Una de ellas es la ironía, el sarcasmo. Hay personas que son sarcásticas, que son de desagradable trato. Estar junto con ellos es desagradable porque siempre están proyectando Sí. todo lo que es su retorno reprimido de su inconsciente sobre ti y te adjudican lo que son cualidades que le son propias. A veces uno como psicoanalista le dice, fíjate, yo soy un espejo bien pulido. ¿Qué significa? Desde niño me estoy analizando con el doctor Echegoyen, que fue una eminencia del psicoanálisis. Entonces yo a algunos le digo cuando me hablan, sí, en el plano social, porque no debemos estar psicoanalizando a la gente. O sea, doctor, Pero cuando me salen con una que yo lo entiendo de dónde viene Sí. su motivación, le digo, soy un espejo bien pulido. ¿no? Y la experiencia no se improvisa, pero entonces también ahí entra lo de lo que te molesta en ti, lo que te molesta de mí es un reflejo de las cosas que hay en ti, se cumple. Claro. ¿Qué tú haces con la basura en el carro, en la casa? ¿Qué tú haces? ¿La mantienes en la casa no, la o bota. traes la basura hacia Exacto. adentro? El mecanismo natural es expulsar. Sí. En lo psicológico también hablamos de eso. Tú mencionaste lo psicológico. Un elemento de psicológico es lo que se llaman las estrategias compensatorias con las que el sujeto trata de mantener un equilibrio. Estoy incómodo, molesto. ¿Qué hago? Descargarlo con cualquiera. ¿Sí? Y viene la cadena y descargo. Pero quisiera en este momento hacer un llamado a ese punto del festín. El pueblo dominicano es un pueblo disciplinado. A que nos festinemos esta amenaza que estamos afrontando. Muy bien, las autoridades lo están todos afrontando correctamente. No solo el señor ministro
doctor Rafael Sánchez Cárdenas, sino el licenciado Mateo Chupani y nuestro presidente dio gala ayer. Y tenemos que decir nuestro presidente, porque tenemos que entender esto como a nivel corporativo y tenemos que entender Claro, que él es el ejecutivo que nosotros hemos contratado claro. Claro, para es que así. tome las decisiones macro, las decisiones que implican la nación completa. Y en ese sentido él aseguró la productividad nacional. Eso fue Rápidamente, lo que doctor, hizo. rápidamente. Nos están diciendo que terminamos, Ok. rápidamente. De hecho, estoy mirando el reloj y tenemos 2 minutos pasados, pero Ok. lo sexual, debemos pararlo, debemos administrarnos con relaciones sexuales en este tiempo. ¿Cómo hacerlo? ¿Ayuda o no ayuda, doctor? ¿Ayuda o no ayuda? Los memes dicen que ayuda. ¿Me distancio, no me distancio? Los memes es parte del sarcasmo, pero bueno. Es correcto. Tenemos que ser juiciosos y precavidos. El acercamiento y la intimidad predisponen a la transmisión. Hay un acercamiento y las mucosas se acercan los fluidos. Es difícil que un beso no vayan los fluidos. Ahora, Claro. ¿qué se amerita ahora? La confianza de la pareja. Y haga un llamado a los dominicanos, a los varones que somos tan proclives a la segunda base, como dicen. Sí, la famosa, la promiscuidad. No llegamos a la promiscuidad, Bueno, sino... una segunda base no es promiscuidad, doctor. Claro que sí, porque usted tiene que... Sí, ¿Verdad que sí? hay que Vamos a ser concentrarse serios. Muy bien. en la que tú has elegido. En lo suyo. Porque psicoanalíticamente cuando tú escoges una pareja, desde el fondo de lo que ha sido tu dinámica edípica, tu relación con tus padres y la solución de esos conflictos que allí se dan, de quién es mamá, de quién es papá, ¿quién no jugó a eso? Mamá es mía. Sí, exacto. Entonces Sí. eso se da en ese orden. Ok. Al tú renunciar a la madre en el varón, tiene que adoptar una que la sociedad y la familia, por eso soy proclive a los ritos. Los casamientos religiosos, los casamientos civiles, Legales, sí. que es el más fuerte, o sea, es la sociedad la que casa y la que determina los apellidos, porque si no tuviéramos un desorden. Exacto. Entonces, en ese mismo sentido, en la hembra es lo mismo. La hembra tiene una tendencia a nunca olvidar al padre. Y el padre generalmente en las bodas quien entrega, pero tienden a no olvidar al padre y a tener una Yo no nostalgia. entiendo, doctor, cómo es que la mamá no entrega al varón. Ah, En algunos casos Eso es se un da ya. asunto cultural bastante No, fuerte. pero No, ya no. en algunos casos se da. Y las propias hijas de matrimonios uniparentales, de relaciones uniparentales, están permitiendo que las madres la entreguen. sí, bueno, es un tema un poco... Eso es para un psicoanálisis, cuando usted venga que no haya coronavirus. Porque no hay- Porque lo acepto. definitivamente el tiempo hoy, con un tema tan importante, pues ha sido corto para hablar del mismo. Ya Gracias. finalmente el doctor quiere concluir, ¿no? Bueno, sí, enviar un mensaje a la ciudadanía para que adopten medidas de disciplina, medidas de liderazgo familiar, en el cual se comparta el liderazgo entre el padre, la madre y los hijos, y orienten a los hijos que necesitan la presencia indiscutible de lo que es un régimen de consecuencia y lo que es un régimen de amor y confianza. Que pasemos de la cultura del miedo a la cultura de la buena información y a la cultura de la confianza. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo en un momento tan importante para la República Dominicana. A ustedes, como siempre, agradecerles su sintonía. Si Dios nos permite, nos reencontramos mañana.